Muy buenas tardes, bienvenidos a Dimensión 5.0. Mi nombre es Gustavo Rodríguez y los voy a estar acompañando la próxima hora con toda la actualidad de la innovación, tecnología y mucho más. Volvemos a Dimensión 5.0, vamos a arrancar el programa antes de ir con la nota, entonces, antes de ir con Juan, quien ya me acompaña en el estudio, ya lo voy a presentar, por supuesto, esperen un poquito, vamos a ir con las efemérides. ¿Qué pasó un 9 de enero? En este caso, de 1839, la Academia de Ciencias Francesa anuncia el proceso del daguerrotipo desarrollado por Louis Daguerre, pionero de la fotografía. 1954 se presenta en Nueva York la primera calculadora de circuitos integrados, conocida como cerebro electrónico, marcando un avance en la computación. 9 de enero de 1979, Dan Bricklin y Bob Frankston fundan Software Arts para desarrollar VisiCalc, la primera hoja de cálculos electrónica revolucionando los datos financieros, vamos a suponer que es el primer Excel. Ya más acá, en 2007, Apple presenta el primer iPhone, combinando un teléfono, un iPod y navegación por internet, revolucionando la industria tecnológica. Ya por 2007 también, hermano Pietro Semoli logra el enlace Wi-Fi más largo, alcanzando 382 kilómetros desde el Pico Águila en Venezuela. Y para aquellos game maníacos gamers, 9 de enero de 2013, Sony detiene la producción de la consola PlayStation 2, la más vendida de la historia, con más de 155 millones de unidades desde el año 2000. Después vinieron, por supuesto, sus sucesoras, que también la rompieron. Hechas estas breves efemérides, entonces vamos a un pequeño corte, una pequeña tanda, y ya estamos entonces con Juan Cantarella. Río Uruguay Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Se adaptó a los cambios y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros, capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. RUS es la única aseguradora con calidad certificada que ha desarrollado seguros por la equidad, seguros de movilidad sustentable, seguros de salud, seguros para el agro, entre otros, para cuidar la vida y el patrimonio de los argentinos. RUS, 65 años, transformándose hacia el futuro. DC Sistemas, una empresa especializada en tecnología aseguradora. Sabemos diferenciarnos a través de un servicio integral, flexible y con tecnología de punta. Ayudamos a nuestros clientes en la toma de decisiones con un servicio a medida y una atención de excelencia. www.dcsistemas.com.ar. Gauss, software para compañías que crecen. Visítanos en gaussglatam.com. Gauss, la evolución de la compañía. Muy bien, volvemos entonces a Dimensión 5.0 y ahora sí vamos con lo interesante del programa. Vamos a darle la bienvenida nuevamente a Juan Cantarella, presidente ejecutivo de AFAC. Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir por segunda vez presencialmente al programa y compartir toda la próxima hora de entrevista, que vamos a poder aprovechar a actualizar algunas cuestiones que quedaron allá por el programa de febrero del año pasado, hoy casi un año después. Las cosas, por supuesto, que cambiaron y cambiaron bastante en lo personal también. Digo, en aquel entonces viniste como gerente general de AFAC, hoy como presidente ejecutivo. Y antes de preguntarte en lo personal qué te significó eso, también digo, no hace poco que estás en AFAC. Digo, ahí tuve una historia de Juan Cantarella. Hay un antes y un después de Juan Cantarella. ¿Cómo es esa historia? El antes y el después es tan lejano que ya uno casi no se acuerda del antes. Claro. Sí, son más de 25 años en diferentes funciones y en diferentes estadios de lo que fue el sector, ¿no? Entonces fue tan dinámico todo que, si bien fue en la misma organización, es como si hubiera estado en 20 organizaciones distintas por todos los cambios que hubo que enfrentar, ¿no? Bien. ¿Qué AFAC había en el momento en que ingresaste, hace casi 25 años? Digo, que hubo un cambio en el sector y demás, como para poder ilustrarnos. Y recordemos, AFAC, entonces, la Asociación Argentina de Fabricantes de Componentes, Autopartes.
¿Qué AFAC había en ese momento cuando vos ingresaste? ¿Cómo estaba el mercado allá hace 25 años atrás y cuál es la situación hoy? Bueno, como en tantas cosas, había muchas similitudes y otras cosas que eran Ujú, totalmente distintas. Muchas similitudes en el sentido de estábamos en plena convertibilidad y estábamos en pleno inicio del Mercosur. Entonces ujú, teníamos una situación donde Argentina no era competitiva desde el punto de vista cambiario, necesitaba una reestructuración desde el punto de vista de la presión impositiva también, estas son algunas similitudes como claro. las que tenemos ahora, y estaba empezando el Mercosur con un libre comercio, sobre todo con Brasil, que al igual que ahora las diferencias de escala, competitividad, poderío industrial eran muy diferentes. De hecho, el sector automotor empezó a tener libre comercio bilateral antes de que empezara el Mercosur, a través de algunos protocolos, con algunas estructuras, las empresas ya podían comerciar sin aranceles, incluso Ujú, antes de que ocurriera eso con todos los sectores. Eh, la estructura era muy diferente, el sector era más grande, había más cantidad de empresas y había mayor participación de empresas de capital local. ajá, A mediados de los 90, a fines de los 90, hubo un cambio muy fuerte, hubo una llegada muy importante de empresas de capital extranjero en dos modalidades, muchos que llegaron y se instalaron con fábricas nuevas y muchos que llegaron y compraron o se asociaron con jugadores locales, claro. dándole también una impronta tecnológica y de procesos que permitió en gran parte llegar a lo que somos hoy, ¿no? Ujú. Es un mercado más chico, digamos. Entiendo, digo, por la cantidad de jugadores que hay. En volúmenes progresó, digo, hoy hay más cantidad de autopartes de todo tipo que sea, digo, de producción local, más allá de los capitales extranjeros o locales, digo. Hubo, digamos, el volumen del negocio creció Ujú, porque la producción de vehículos es un volumen más importante que el de principios de los 90. La cantidad de jugadores es un ujú, poco menos porque en el camino con todas las crisis que hemos tenido hubo empresas que tuvieron que cerrar lamentablemente, pero desde el punto de vista cualitativo muy diferente, o sea, empresas que están la gran mayoría a nivel internacional desde el punto de vista de calidad, desde el punto de vista de tecnología, o sea, puertas adentro, la mayoría de las empresas no son muy diferentes a las que pueden encontrarse en otros países con producción automotriz. ujú. Digamos que hoy por ahí es una condición sine qua non de cumplir con estándares internacionales, digo, para poder ser un jugador del mercado. Digo, la accesibilidad quizás a otras ofertas internacionales, digo, hagan que el producto local y nacional tenga que cumplir con ciertos requerimientos. Digo, ¿es una diferencia? Yo te diría, más que una diferencia, es una necesidad. Ujú. Quizás a principios de los 90 era un elemento diferenciador, te da una ventaja competitiva con respecto a otros Bien, competidores. Hoy en día no podés competir si claro. no tenés esos requisitos mínimos para poder ser parte del mercado, ¿no? Ajá. Eh, y digo, marcabas esas similitudes y demás, y un poco analizando, ¿no? Como siempre desde afuera hacia adentro, de aquel momento, hace 25 años atrás, convertibilidad, bueno, y yendo a lo que es los gobiernos, las medidas económicas y demás, hablamos hace un año atrás prácticamente, hoy, ¿qué es lo que ves o lo que ven desde AFAC, ¿sí? Sobre las nuevas reglas, ¿sí? De este nuevo cambio de gobierno y, bueno, las medidas que puedan ser favorables o no para el sector. Yo creo que, eh, y voy a intentar sintetizar porque es un sector muy vasto y no seguramente Obviamente. no todos piensan igual, pero en términos generales hay mucho optimismo, Ujú. sobre todo porque era insostenible la situación que se estaba viviendo. O sea, Bien. vamos a un 2023, una situación productiva no mala, pero tremendamente estresante, de mucha incertidumbre, costaba muchísimo poder producir en tiempo y forma, cumplir con los clientes. Entonces, en el cortísimo plazo, la situación productiva era relativamente buena en apariencia y en la superficie, Ujú. pero cuando uno quería ir a las cuestiones más estructurales, había falta de inversión, cierto atraso tecnológico con respecto al desarrollo de nuevos productos, que sí está pasando, es una revolución lo que está pasando en el sector automotriz a nivel mundial. ¿Por qué? Porque para eso hace falta una previsibilidad y una estabilidad macro que Argentina no tenía.
Claro. Son inversiones que no se amortizan en media hora, se requieren años, y si no se tiene un horizonte claro, esas inversiones no ocurren, y ahí es donde hemos perdido parte de nuestra presencia relativa en la región y en el mundo, ¿no? Digamos, bueno, terminales por supuesto más que nada, imagino también autopartistas que marcabas una gran presencia de empresas extranjeras. Digo, todas se marcan por los proyectos a largo plazo, sobre todo como tantas industrias, la automotriz, la planificación siempre es a largo plazo y con demasiado tiempo de antelación y programación y demás. Digo, entonces ves que ahora están dadas las condiciones para que podamos ser foco de alguna inversión, de alguna empresa que pueda acercarse a ser un nuevo jugador. Sí, están dadas mejores condiciones que son necesarias, pero no suficientes. O sea, sin estas condiciones está claro que no íbamos a tener inversiones estructurales de relevancia. Ahora, con las condiciones actuales, no tenemos asegurado que eso vaya a ocurrir. Hacen falta otras cuestiones. ¿Qué hace falta? Bueno, primero que el proceso se consolide, que se generalice, que trascienda a lo que es un gobierno en particular, que se empiece a creer que el cambio que estamos viviendo va a estar más allá de un gobierno en particular. Que sea sostenido. Sí, y la otra cuestión, que es el gran desafío, que es la necesidad de mejorar la competitividad en el sentido estructural, que estamos en un punto de quiebre. Lo que nos preocupa un poco son las velocidades con otros cambios que se están realizando, ¿no? O sea, está claro que la velocidad de mejora de competitividad en toda la cuestión tributaria, está limitada por la necesidad de mantener las cuentas públicas estabilizadas y equilibradas, lo cual creo que es una de las pocas cosas que hay un consenso bastante mayoritario. Pero al mismo tiempo estamos avanzando en una apertura comercial, que creo que lo vamos a ver más fuertemente en el 2025. Entonces, si las dos velocidades no van con cierta coordinación mínima, en el medio puede haber efectos no deseados, en donde haya empresas que reciban un golpe y que después les cueste mucho poder recuperarse, ¿no? Es un sector en el que, decías, más chico en relación a décadas atrás, y con muchos jugadores internacionales. Digo, ¿hay lugar para las pymes? ¿Cómo están? No solo que hay lugar para las pymes, sino que mayoritariamente el sector está conformado por pymes. Yo te diría, prácticamente entre el 65 y 70% de las empresas son pymes, sobre todo en lo que es mercado de reposición. Claro. El sector autopartista tiene dos grandes segmentos de negocio. Uno es la provisión de autopartes para las terminales que ensamblan vehículos en la Argentina. Bien. Eso es aproximadamente el 60-65% de la facturación, pero es el principal negocio del 40% de las empresas. O sea, en promedio son las empresas de tamaño más grande. Después, para el 60% de las empresas, pero que representa alrededor del 35 o 40% de la facturación, su principal negocio es el mercado de reposición. Argentina tiene un parque de 15 millones de vehículos que están rodando, que requieren su mantenimiento, ya sea por una cuestión de mantenimiento preventivo o por una cuestión de roturas, colisiones, etcétera. Eso genera una demanda de piezas de reposición, que es un mercado también muy, muy atractivo, ¿no? Ese parque automotor rodante, digo, en relación a otros años, ¿viene siendo cada vez más antiguo o se está renovando? Viene siendo cada vez más antiguo. O sea, la edad promedio del parque, obviamente es un promedio y es muy disperso, pero la zona también. La edad promedio, claro, pero si tomamos el promedio, está en el orden de 12, 13 años. Con lo cual, cuando tomamos el parque con esa edad promedio, solamente para que se mantenga la edad promedio y no empeore, se deberían vender por año 1.100.000 vehículos. Cosa que no sucede de ninguna manera. Claro, entonces, cada vez que no sucede eso, el resultado es que envejece el parque. Entonces, ahí también es algo positivo o algo negativo, dependiendo cómo lo miremos. Negativo en el sentido de, efectivamente, no estamos llegando y el parque está envejeciendo. Lo positivo es que con la mejora del poder adquisitivo, con el financiamiento y con un horizonte de tiempo más creíble, acorde a poder tomar financiamiento, el mercado potencial está, ¿no? Si lo pienso muy así, muy rápidamente, con un análisis muy
corto, vamos a decir, si hay autos más viejos se rompen más, hay más venta de repuestos. ¿Es así o no es tan así el pensamiento? Es así. Ujú. Un vehículo, después de un vehículo 0 kilómetros, durante los primeros 4 o 5 años, cambia muy pocas piezas, no sé, filtros y algunas otras cosas más. Ujú. Después del 5.º año, y sobre todo cuando está fuera del periodo de garantía, empieza a demandar más piezas y ahí el mercado de reposición se torna más importante. Ujú. Digamos que a la comunidad de autopartes le conviene que el parque automotor sea más antiguo o no. Bueno, ahí sí hay un trade-off, A digamos, ver. es cierto, pero al final de cuentas lo que importa es el parque. O sea, el win-win para todos es que haya un parque cada vez más grande y que necesite ser mantenido, ¿no? Bien. En lo que es la nueva conducción, digamos, el nuevo nombramiento a partir de agosto del año pasado, en lo particular, desde tus funciones, ¿cuáles son los cambios que te representó esta nueva designación? Y a nivel, digamos, asociación, ¿cuál va a ser tu impronta? ¿Cuál es tu objetivo? Bueno, primero vale aclarar que como toda asociación empresaria es un organismo cuya conducción es colegiada. Ujú. Hay, digamos, diferentes grupos en la gobernanza, en la conducción, hay un comité de presidencia, un consejo directivo. Sigue habiendo un presidente del consejo directivo y yo básicamente mi responsabilidad es ejecutar y guiar los mandatos de este comité de presidencia, en donde con esta función obviamente tengo más grados de libertad. Ujú. Sobre todo un poco el mandato que se me dio fue tener mayores responsabilidades en cuanto a la exposición pública, con todos los stakeholders que hay en este sector, pero la verdad que por ahí es la cara que más se ve o es la voz que más se escucha, pero atrás hay un soporte esencial e indispensable por parte de las empresas socias, que son los que me nutren de un montón de información, de visión estratégica y sobre todo de las demandas en cuanto a qué es lo que las empresas necesitan para la sostenibilidad futura, ¿no? Bien, acá las ganancias y déficits de AFAC no te representan en tu cara, sino que abarcan a toda la asociación, digamos. Es un grupo, se mueve en grupo, Sí, no es algo sí. No, unipersonal. es un grupo y a diferencia por ahí de otros sectores que puede haber, que está muy concentrado, hay grupos, hay sectores industriales o actividades comerciales que por ahí las cámaras están formadas por 4, 5, 10 jugadores muy Ujú. relevantes. Aquí a cuántos Acá representan. tenemos decenas, tenemos más de 240 socios, Ujú. heterogéneos en cuanto al tamaño, tenemos empresas de 15 empleados y empresas de 1.800 empleados que procesan diferentes materiales, plástico, caucho, metales, eh, eléctricos, electrónicos, o sea, Es muy todo, representativa. claro, y después muy heterogéneo también en cuanto al principal negocio en el que se desenvuelve. Entonces, Ujú. es un desafío para toda la conducción de AFAC y para mí desde el punto de vista de la ejecución, poder segmentar las necesidades que todo el sector tiene, ¿no? Ujú. Bien, vamos a hacer un pequeño cortecito, vamos a una tanda, así respiramos, tomamos agua, la gente del otro lado también, se puede ir a recargar el mate y volvemos con más entonces, Juan Canterla. Volvemos a Dimensión 5.0, es el segundo tramo del programa. Seguimos aquí con Juan Cantarella, presidente ejecutivo de AFAC. Y estábamos hablando en el primer bloque quizás del parque automotor que está un tanto avejentado, vamos a decirlo. Y está mucho en discusión el tema de las BTV, si deben ser con talleres autorizados, si deben ser plantas como venía siendo hasta ahora, de si deben ser más flexibles, menos. ¿Cuál es la opinión que vos tenés al respecto, digo, o como asociación, ¿sí? En este sentido. Mira, yo creo que cualquier procedimiento que se pueda hacer más ágil, menos costoso, más Ujú. accesible para el consumidor desde el punto de vista no solamente de costos, sino también desde el punto de vista geográfico, que les resulte más cómodo, nos parece una noticia positiva. Bien. Siempre y cuando no se desvirtúe la necesidad de hacer controles. O sea, hoy en las rutas y no solamente en las rutas, pero en las rutas es más peligroso,
uno se encuentra con unidades que no deberían estar circulando en esas condiciones y que realmente son una amenaza para todos quienes circulan por esas avenidas o esas autopistas o esas rutas. Entonces, me parece que si bien siempre se pueden revisar los procedimientos para hacerlos más ágiles, más accesibles, me parece que la cuestión de fondo es que esos controles se tienen que hacer por una cuestión de seguridad general, ¿no? Digamos, no sirve hacer una BTV cada 6 meses, sino vamos a controlar que esté hecha. Exacto. No, después se puede discutir la periodicidad, digamos, se pueden discutir cuestiones operativas. Eso siempre hay diferentes opiniones y muchas de ellas válidas, pero me parece que la cuestión de fondo, que es si tiene que existir o no, nuestra posición es sí, definitivamente tiene que existir como otras cuestiones necesarias para vivir en sociedad, ¿no? De hacer más eficiente, en este caso, bueno, hablábamos de lo operativo de la BTV y demás, dentro del sector autopartista, hay que hacer más eficiente el sector autopartista. En ese sentido, ¿cómo van trabajando? Digo, ¿hay mucho por hacer o se está bien? No, siempre hay mucho para hacer. Siempre hay más para hacer. Siempre hay mucho para hacer porque, digamos, aunque uno entrene duro, los demás también entrenan duro. Y aunque yo haya mejorado un montón, si los demás mejoraron más que yo quedé mal dentro del punto de vista de la competitividad. Con lo cual, no se pueden bajar los brazos nunca. Ahora, la competitividad tiene dos grandes componentes. Uno es la productividad física, lo que puede ser la eficiencia dentro de las plantas, que ahí en general, por supuesto, digamos, el sector es muy vasto, pero en general la tecnología está en los mejores niveles, las plantas, digamos, son sumamente productivas. Si bien siempre hay cosas para mejorar, digamos, podemos hablar del Kaizen, mejora continua, etcétera, pero el problema principal que afecta a la competitividad está puertas afuera de la fábrica. Cuando hablamos de cuál es la presión impositiva, cuáles son las normas laborales, cuál es la infraestructura a través de la cual se mueve la producción de lo que se vende o las compras de los insumos que se necesitan para poder producir. Bueno, ahí aparecen serios inconvenientes y es gran parte de los desafíos que hablábamos antes, de las reformas estructurales que necesitamos y que la velocidad es tan importante como lo que se haga, ¿no? Para que no queden empresas descolocadas en el medio. Bien. ¿Qué es Repostock? Repostock es muy interesante, es una de las medidas que están terminando de hacer operativa en la gestión actual. Es una normativa que existía desde hace mucho tiempo, pero por la burocracia ineficiente nunca se pudo poner en funcionamiento. Bien. ¿Qué significa Repostock? Que es muy importante para cadenas exportadoras como la automotriz. Existe un mecanismo que se llama admisión temporaria, que es cuando alguien produce un vehículo, una terminal produce un vehículo para exportar, todas las autopartes que utiliza para fabricar ese vehículo entran sin pagar aranceles y se exporta el vehículo, lo cual mejora la competitividad, baja los costos porque no se exportan aranceles. Ahora, ¿qué pasa? Un proveedor local que importa materias primas no exporta en forma directa, pero le vende a una terminal que exporta, tiene que pagar los aranceles. Tenía que pagar los aranceles, con lo cual quedaba descolocado porque a la terminal le era más barato traer una autoparte terminada que comprarle a un proveedor local que tenía que pagar los aranceles. ¿Qué hace el Repostock? Le traslada de alguna manera ese mecanismo al proveedor, pudiendo traer materias primas sin aranceles para fabricar una autoparte que se venden a un vehículo que se exporta. Bien. Todo se eso exporta está sin aranceles. Sin aranceles. O sea, se importa sin aranceles para luego exportar el vehículo. Esto le mejora mucho la competitividad a los proveedores de autopartes y mejora las chances de la integración local de los vehículos. ¿Qué cantidad se exporta y cuál se consume localmente de autopartes? Bueno, lo que pasa es que hay exportación directa de autopartes y hay exportación indirecta a través de los vehículos que se exportan.
La exportación directa no es tan relevante, es del orden del 10%, pero después de todo lo que se vende para terminales, que es aproximadamente un 60-65%, la mitad se exporta dentro de los vehículos. Aquí en la región, digamos, el jugador fuerte en la producción de autopartes, ¿quién vendría siendo? Brasil. Brasil, claramente. Brasil. ¿Quién sigue detrás de Brasil? ¿Cómo está compuesto eso? Lo que es Sudamérica es Brasil, Argentina. Lo que es Latinoamérica es México, Brasil, Argentina. En ese orden. Bien. ¿En algún momento puede Argentina sobreponerse a Brasil, digo, o por una cuestión geográfica ya y de trayectoria e historia, Brasil va a seguir siendo la superpotencia en este sentido? Yo creo que sí. O sea, Brasil tiene una ventaja natural muy fuerte, que es la escala de su mercado, la cantidad de población que tiene, pero me parece que Argentina sí puede aspirar a mantener esa relación. O sea, históricamente Argentina fue un quinto de lo que era Brasil en cuanto a producción y mercado interno, y también en cuanto a las inversiones. Lo que hemos visto en los últimos 3-4 años, que las inversiones que fueron a Brasil ya fueron una cuestión desproporcionada con respecto a lo que vino de Argentina. O mejor dicho, lo que vino de Argentina fue desproporcionado con respecto a lo que fue para Brasil, y ese es el desafío para recuperar, ¿no? O sea, no vamos a ser, creo yo, nunca un país con más volumen que Brasil, pero sí creo que tenemos una escala que nos permite mantener cierta relación con un esquema como hemos tenido en los últimos 20 años de complementación y especialización productiva y comercial con Brasil. Argentina se especializó en vehículos medianos, pickups, utilitarios, en donde la escala pesa relativamente menos, y Brasil se especializó en todo lo que es camiones y en los vehículos más pequeños. Y los dos ganan eficiencia con más escala y se intercambia entre los dos países. Bien, esto ya viene, digamos, de por sí en las estrategias de las terminales también, de ir y colocar producción en cierto país y cierta parte de la producción en otro. Sí. Digamos, está regido también por la bajada de línea, vamos a decir. Digamos, hay un esquema normativo, digamos, de todo lo que es el acuerdo automotriz entre Argentina y Brasil, que facilita, promueve que esas decisiones vayan en ese sentido, ¿no? Bien. ¿A quiénes se exportan? Me decías, parte va directa, digamos, que no es grande esa exportación, pero sino con los vehículos, ¿a dónde van a parar todo este las mercado? Autopartes Las autopartes directa van aproximadamente un 60% a Brasil, pero después tenemos a Estados Unidos, México, países de África, Europa. Hay un grupo de unas 50, 60 empresas pymes autopartistas que participan desde hace más de 20 años en diferentes ferias en todo el mundo, cuya una de sus principales actividades es la exportación. Por ahí no se ven las estadísticas, porque cuando uno ve el volumen que significan las autopartes para terminales o los volúmenes de los vehículos, parece poco, pero esas empresas viven de ese negocio, y ahí vuelvo al tema de la necesidad de poder ser bien competitivo, ¿no? Y en ese sentido digo que haya una empresa pyme argentina exportando autopartes a Sudáfrica, a un país africano o en otra parte del mundo totalmente remoto, digo, me hace recordar en la automecánica las empresas, chinas ofreciendo autopartes. Esto es por ahí quizás más común. ¿Qué tan importantes son estos eventos? Y ya que hablamos de automecánica, ¿qué es lo que me puedes contar de la última participación de AFAC? Bueno, la verdad que fue muy reconfortante. Un poco se siguió con la recuperación de lo que fue el golpe de la pandemia. Claro. Se recuperó muy fuerte con respecto a la del 2022. Y muy interesante. Yo, en lo personal, después de la pandemia, pensaba, ahora va a ir todo a relaciones digitales, virtualidad, ferias donde van a ser en una página web. La gente ya no va a viajar. Bueno, la verdad que me equivoqué en lo que yo pensaba. Para bien. Para bien, digamos, para lo que es la presencialidad, ¿no? Hacer negocios mirándose la cara, estrechándose las manos, conociendo clientes nuevos en forma física. Y la verdad que eso lo vivimos en la última automecánica, donde hubo un crecimiento en la cantidad de expositores, en la cantidad de visitantes.
Hicimos eventos también en conjunto con ADEFA para promover el acercamiento entre proveedores y terminales también, con rondas de localización. Hicimos un evento que nucleó a toda la cadena de valor también, aprovechando el entorno de automecánica. Aprovechamos también para un plenario de Mercoparts. AFAC forma parte del Consejo Autopartista del Mercosur, con las 4 cámaras autopartistas de los 4 países del Mercosur. Así que fue una oportunidad muy, muy buena para encontrarnos con un montón de colegas, amigos y seguir apostando a este tipo de eventos, ¿no? Bien, un par de aclaraciones, digo, en el camino para quien pueda estar no metido en el mundo automotriz. Por un lado ADEFA, la Asociación de Fabricantes de Vehículos, las terminales, vamos a decir, y la automecánica, ¿a quiénes reúne? Automecánica, el foco principal es mercado de reposición. Bien. Reúne a fabricantes de autopartes como repuestos, reúne también a distribuidores, proveedores de equipamiento para talleres, etcétera. Digamos, es toda la cadena completa de lo que es mercado de reposición. Como para ir cerrando, por un lado, antes de cerrar, te voy a preguntar a nivel tecnológico, sin preguntarte nada técnico ni demás, no nos vamos a meter en eso, pero digo, ¿hay más para seguir trabajando tanto en lo que es el sector como en AFAC mismo, digo, para poder digitalizar algo más que pueda sumarle? Hay muchísimo para hacer, muchísimo. Y si bien estoy lejos de ser un experto en la materia, pero lo que estoy viendo es una revolución fenomenal. Vamos primero, mercado de reposición. Uno puede decir, bueno, mercado de reposición, los cambios tecnológicos llegan un poco más tarde porque los vehículos tardan más en renovarse, hay todavía vehículos antiguos rodando. Sí, ok, pero la forma de comercializar los repuestos está cambiando. O sea, la tecnología llegó primero para modificar la forma en que se comercializan los repuestos. Aparecieron un montón de plataformas digitales. Ahora se puede comprar un repuesto por internet. Hay diferentes modalidades. A veces vende un fabricante, un distribuidor, una casa de repuestos. O sea, hay un montón de combinaciones que fue permitido por la tecnología. Se ha avanzado muchísimo en todo lo que es catálogos. O sea, todo eso facilita la experiencia de un consumidor que poco sabe del repuesto que tiene que estar comprando, ¿no? Claro. Entonces, ahí ya hay un gran desafío tecnológico en cuanto a la forma de hacer negocios en el mercado de reposición. Ahora, yendo a los cambios tecnológicos, bueno, ni qué hablar de todo el tema de industria 4.0 que hace a lo que es tecnología de procesos, ¿no? Uno puede englobar a grandes rasgos todo lo que es tecnología de procesos, cómo hacer mejor las cosas más eficientemente, apoyándose en un montón de herramientas que van apareciendo, y la otra es la tecnología de producto, que ahí es el principal desafío, y ahí esto yo lo asocio mucho con la inversión, porque al final de cuentas todo lo que es inversión en I+D tiene la misma lógica que una inversión en una máquina o en una planta. O sea, es una inversión que uno va a riesgo con la expectativa de poder recuperar esa inversión que hace. Si no están dadas las condiciones para tener un marco estable y previsible, y la verdad que no había mucho desarrollo en investigación en nuevos productos. Y ahí el desafío es fenomenal. Estamos yendo a una electrificación a nivel mundial con diferentes... ¿Llegamos a 2030? Bueno, hace 2 o 3 años atrás parecía que a partir del 2035 no se fabricaban más vehículos a combustión interna en el mundo, para ponerlo en forma extrema, y en los últimos 2 años esto se empezó a relativizar por diferentes cuestiones. Primero, que la demanda que existía en gran parte estaba incentivada por apoyos gubernamentales, rebajas impositivas, apoyos, etcétera, que ya no pueden sostener. Al retirar esas ayudas, se encarecen los autos eléctricos y obviamente se patean todos los plazos. Y después hay cuestiones geopolíticas con China. China se transformó en el líder indiscutido en todo lo que es la tecnología de vehículos eléctricos, las baterías, y ahí hay una puja donde se están subiendo los aranceles, se están impidiendo la importación de determinados componentes electrónicos esenciales, también de software. Así que creo yo que el rumbo es ese, pero veo ciertos reparos en cuanto a los tiempos. Claro, hay cuestiones políticas también que empiezan a jugar ahí. Digo, y para el que no está tan en tema y que por ahí tenga una pregunta que seguro va a surgir, digo, este hombre habla de repuestos, representa la asociación, digo, ¿son buenos los repuestos chinos?
Debo decir que muchos han mejorado. Ajá. No voy a decir algo que no me transmita el mercado. Muchos han mejorado, muchos no. Pero acá el problema de China es que los precios están lejos de ser precios de mercado. A veces son más precios geopolíticos que precios de mercado. Entonces, es injusto tildar a una empresa que no es competitiva cuando se lo compara con un precio chino, que en realidad no es un precio conformado con una estructura de costos normal a nivel internacional y tiene adentro un montón de ayudas del Estado. Entonces, desde el punto de vista de la calidad, han mejorado un montón. ¿Precios son bajísimos? Sí, pero porque juegan con otras reglas. Bien. Bueno, Juan, por hoy nos hemos quedado sin tiempo. Un placer recibirte nuevamente en el programa. Te agradecemos que hayas venido y nos hayas acompañado toda esta hora. Por supuesto, siempre bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien, hemos estado entonces hasta recién aquí con Juan Cantarella, presidente ejecutivo de AFAC, la Asociación Argentina de Fabricantes de Componentes. Gracias por haber estado hoy nuevamente otro jueves en Dimensión 5.0. Los esperamos el próximo jueves con mucho más Dimensión 5.0.